Ya está grabando, también vas a salir en la grabación. Okay. Va. Entonces, nos quedamos hablando de tabla periódica y de enlaces, ¿verdad? Igual no te preocupes, ya casi acabamos química. Y es lo que estaba viendo. Y ahorita en lo que carga, vamos a hablar de número de Avogadro y también vamos a hablar sobre notación científica y moles. Número de moles. Igual es muy sencillo hacer los cálculos, así que no te preocupes tanto por eso. Nada más, las partes más importantes son átomo y tabla periódica, que son las que acabamos de ver. No sé si tienes alguna duda de lo que hemos visto. No, Ok, deja que empiece a cargar esta cosa. Está cargando, por eso no he dicho nada todavía. sí. Es que la compu huele que es viernes y dice, no voy a trabajar hoy. Hoy no quiere. Ándale. Bueno, entonces estábamos hablando de tabla periódica y espera, es que ya me acordé que esta la había movido para hablar de ella. Ok, ¿te acuerdas que era enlace covalente en general? Estos que están aquí, ¿qué es enlace covalente? Ah, sí, eran aquellos que tenían que tener una molécula de algún elemento para que se formaran. Ajá. Acuérdate que tienen que compartir átomos, los enlaces covalentes. El simple, uno cada átomo, y el covalente, dos, es como si fuera un sándwich, y el otro tiene dos sándwiches. Por eso te lo menciono y te lo hago mucho hincapié porque es el más importante de todos. El metálico es más complicado por lo mismo de que son a través de cargas, pero son electrones más el elemento. Y el iónico es aquel el que va a tener una carga positiva y una carga negativa y por tanto va a ser un enlace relativamente débil. Igual vamos a hablar de iones cuando entremos a pH, que es la última parte del programa. Y bueno, dentro de los enlaces covalentes, en función del número de electrones que comparten, tenemos el simple y el coordinado. En, en combinación con los electrones, considerando la electronegatividad, ¿te acuerdas que era electronegatividad? Era que tenía una carga positiva. No, recuerda que la electronegatividad es la capacidad de atraer electrones, como dice su nombre. Capacidad es como, ajá, pues sí, su nombre dice que es electro, entonces es como la atracción de los electrones, la atracción hacia los cruces. Esa es la electronegatividad. Nosotros podemos medir la electronegatividad de un enlace considerando en, en los átomos que forman ese enlace y la electronegatividad que tienen esos átomos. Por ejemplo, si yo tengo unido un oxígeno con un calcio, si te fijas, si nosotros sacamos la diferencia de electronegatividad de 3.5 menos 1, nos va a dar una electronegatividad de 2 en total. Eso va a ser un enlace covalente polar porque va a ser una carga mayor a 1. Cuando tengo cargas menores a 1, voy a tener un enlace covalente apolar. Entonces, cuando tengo enlaces covalentes polares, significa que tienen una tendencia a ser más electronegativos a que cuando tengo enlaces covalentes apolares, que tienen una tendencia a ser como más neutros, por decirlo así, pero nada más quiero que entiendas la diferencia. Cuando veas covalente polar, nos estamos refiriendo a si en conjunto son más electronegativos o menos electronegativos. Covalente apolar si son más electronegativos o menos electronegativos. Y covalente coordinado y covalente simple nos estamos refiriendo a los electrones que comparten. Entonces, uno es compartición y el otro es como si fuera un equipo que
estamos viendo si somos positivos, si tenemos más tendencia a atraer electrones. No sé si te quedó claro ahí. Sí. ¿Ok? Bueno, entonces, habíamos dicho o habíamos hablado al principio de física de que hay diferentes unidades para medir la materia. En química también utilizamos diferentes unidades para medir, bueno, utilizamos el mol para medir la cantidad de materia. Nosotros podemos tener un mol de cualquier sustancia, es como una cantidad X de sustancia que vamos a tener. Entonces, a partir de ahí, tenemos que considerar el número de átomos que va a tener una sustancia. De ahí viene el número de Avogadro. El número de Avogadro fue un número arbitrario que hizo este señor llamado Avogadro, donde el 6.23 por 10 a la 23 era la cantidad de átomos que va a tener cualquier sustancia. Por ejemplo, esta calculadora que está aquí va a tener 6.23 por 10, digo 6.23 por 10 a la 23 átomos de esto. O sea, ya sea de átomos o de moléculas, pero va a ser un mol de algo. Entonces, un mol es una representación de una cantidad de materia. No sé si entiendas a lo que me refiero, como en el peso, que podemos tener 10 gramos, 30 gramos, 40 gramos, en el mol, yo puedo decir, yo tengo un número de moles de átomos de hidrógeno y de carbono. Yo tengo un mol de átomos de hidrógeno y de átomos de oxígeno. O sea, es como si yo tuviera una cantidad de sustancia por cada elemento que existe. Por eso aquí hay diferentes globitos, pero esto se refiere a la cantidad de moléculas. Ahorita vamos a volver a tocar el tema de la masa. No sé si quedó claro ahí. Sí. Ok. Entonces, antes de hablar de esto, cierto, quería preguntarte si tienes problemas para identificar la notación científica, porque si te fijas, el otro es 0.23 por 10 a la 23. No sé si entiendas cuando digo por 10 a la 23 o por 10 a la menos 6 o por 10 a la 33. Son los ceros que se le van aumentando, pero Exacto, para no hacer una extensión larga de números, pues se le pone por 10. exactamente. Y si yo tengo 10 a la 23, digo a la menos 23, los ceros van hacia la derecha o hacia la izquierda. Lado izquierdo, punto, y ya los números por último. Exacto. Entonces, ya te diste cuenta que el número de Avogadro es una cantidad enorme Sí. de materia. Entonces, eso es lo que nos está tratando de explicar el número de Avogadro. Fue lo que Avogadro trató de ejemplificar de cuántas cantidad de átomos tenían cuando se estaba formando la materia. Entonces, se infiere que ese número que él calculó, después de hacer varios experimentos, calculó o determinó que era el más aproximado. Si te fijas, el número de Avogadro es muy parecido a pi o al número e o a alguna constante, porque no tiene algo bien definido. Entonces, nos está indicando que es un número irracional. Pero nada más para que lo podamos, bueno, te lo menciono para que le veas la relación con matemáticas. Entonces, aquí está una anotación por si no está muy segura si te acordabas. A veces pasa que no nos acordamos, entonces para que tengas en consideración esto, si es por 10 a la menos, como me dijiste, a la izquierda, y si es positivo es hacia... A la Ok, derecha. exacto. Ok, entonces aquí es cuando vamos a poder calcular, a partir del número de moles, vamos a poder calcular la masa molecular. Recuerda, la masa, vamos a poder calcular el número de moles a partir de la masa atómica y de la masa molecular. Una cosa es la cantidad que pesa cada uno de los elementos y otra cosa es lo que pesa en conjunto cuando se está combinando con otras cosas. Es por eso que nosotros tenemos moles. Es una cantidad de sustancia de algo que vamos a considerar. Entonces, para calcular esto, tenemos que considerar la masa atómica sobre la masa molecular. La masa atómica es propia de cada elemento. Por ejemplo,
digo, de cada, ajá, bueno, va a ser propio de cada, espérame. Lo siento. Me dio, me bloqueé por un momento. Ok, la masa atómica va a ser propia de lo que nos van a dar como tal. Por ejemplo, aquí nos están dando la cantidad de sustancia que vamos a tener y la masa molecular va a ser en función a la unión de las moléculas que tengamos. Entonces, esto es diferente a número atómico, ¿eh? Recordemos que el número atómico era protones y neutrones y electrones. Entonces, lo que estábamos hablando de lo que pesaba el núcleo. En la masa atómica estamos hablando de lo que pesa en conjunto los átomos. Digo, en conjunto de la materia que vamos a tener. Por ejemplo, yo puedo tener 30 gramos de sal, de cloruro de sodio, y esa va a ser la masa atómica. La masa molecular que nosotros tengamos va a ser aquella que sea la unión del elemento más el otro elemento, y eso es lo que digamos que va a ser el estándar de esa sustancia. Entonces, para calcularla, por ejemplo, este ejemplo que está aquí, que serían 40 gramos de agua, tenemos que calcular el peso molecular, la masa molecular de cada uno de los elementos. Entonces, hidrógeno va a tener, si nos fijamos en la tabla periódica, va a pesar 1.000 y tantos, pero lo podemos redondear a 1. Entonces, el átomo de hidrógeno va a pesar 1. ¿Y nosotros cuántos átomos de hidrógeno tenemos en el agua? 1. Pero acuérdate que la forma del agua es esta. Cierto. Bueno, nosotros formamos moléculas, así como cuando cuando los anotamos de manera semidesarrollada o de forma molecular, como esta que está aquí. Cuando tenemos, por ejemplo, espera, voy a pasarme a un pizarrón. Cuando tenemos, por ejemplo, un hidrógeno que está aquí y tenemos aquí unido a un oxígeno y aquí tenemos unido a un oxígeno, aquí tenemos una fórmula desarrollada. Hasta ahí está claro, ¿no? Ok. Cuando nosotros, yo te digo que tengo 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, yo tengo una fórmula molecular. Aquí es como si yo tuviera de manera que se sobreentiende un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Entonces, cada vez que tú veas una fórmula así, por ejemplo, estos números nos indican cuántos átomos hay de cada elemento. Si yo digo, ¿cuántos átomos de nitrógeno hay? 1. O 2. De nitrógeno, 1. 1, exacto. Porque aquí es como si tuviera un 1. Y de 1, ok, entonces son 4. Ok, cuando nosotros tenemos esto, lo que está aquí nos va a indicar que tenemos 2 veces una molécula de agua. Entonces, siempre que tú veas una reacción donde tiene números grandotes, eso significa que tenemos 2 veces toda la molécula. Y por lo tanto, para calcular el número de átomos que tenemos de hidrógeno, lo que tenemos que hacer es multiplicar. Daría 2 por 4. Ajá. Y exacto, 2. Si ese es ¿cuántas moléculas tengo de HCl, que sería ácido clorhídrico? 2 de hidrógeno. Recordemos, cuando digo moléculas, me refiero a la unión de 2. Te digo que a veces yo la cajeteo y digo átomo en lugar de molécula, pero la verdad es que lo correcto es decir átomo es cuando me refiero solo al elemento.
Y molécula cuando me refiero a los dos o a la unión de varios átomos. Entonces, a mí, no seas como Jennifer, que es un sape para mí. Entonces, ¿cuántas moléculas tengo de ácido clorhídrico? 2. Ujú. ¿Y cuántos átomos de hidrógeno tengo? 2. ¿Y de cloro? También 2. Ok. Entonces, cuando nosotros estamos calculando la fórmula molecular de, por ejemplo, el agua, y está así en nuestra reacción, perdón, cuando estamos calculando el peso molecular de todo esto, nosotros tenemos que calcular en función al número de átomos que haya. Si yo tengo, por ejemplo, 2 aquí de hidrógeno, el peso atómico que va a tener, el peso que va a tener el átomo como tal, el que está en la tabla periódica, que lo tenemos aquí, y es un numerito, perdón, un numerito que está aquí abajo, ese numerito lo tenemos que multiplicar, bueno, en el caso del hidrógeno es 1, lo tenemos que multiplicar por el número de átomos que haya. Entonces, a este lo vamos a multiplicar por 2 y el resultado vamos a poner acá. Entonces, tendríamos el peso del hidrógeno es 1, ¿no? Y tenemos 2 átomos de hidrógeno, entonces lo multiplicamos por 2 y obtenemos 2. Luego el siguiente, el del oxígeno, su peso es de 15.99998 o 15.998. Nosotros lo podemos calcular en 16 porque a veces se redondea. Entonces, un oxígeno, ahí para que no nos confundamos, lo podemos poner así. Un hidrógeno vale 1. Un oxígeno que vale 16. Ponemos acá. Y 1 por 16. 16. Entonces, los ponemos acá. Y estos dos que están aquí se van a sumar. Y vamos a calcular así el peso molecular de, que sería gramos en su unidad sobre mol, el peso molecular de una sustancia. Este es peso molecular. Peso molecular. Recuerda que es diferente peso molecular a peso atómico a masa atómica. Son conceptos diferentes. No es, o sea, desde el punto de vista de química son correctos, desde el punto de vista física es otra cosa. Espérame que está sonando esta cosa. Ay, ya, disculpa. Bueno, no sé si quedó claro eso. Más o menos, si quieres, ahorita decimos otro ejercicio. Sí. Por ejemplo, es que no tengo. A ver, aquí puse los pesos atómicos y voy a hacer trampa, 14. Ok. Entonces, voy a dibujar ahora. Esta es una molécula que se llama amoníaco. Entonces, yo quiero calcular el peso molecular de todo esto. Recuerda que no estoy hablando de mol, solamente estoy hablando de peso molecular. O sea, cuánta masa tiene esta molécula. Y como cada átomo tiene su peso atómico, entonces esta también va a tener, esta cuando se combina va a tener su peso molecular. Ay, entonces, ¿cuánto vale el nitrógeno? El nitrógeno vale 14. Ajá, vale 14. Entonces, buscamos y ponemos. ¿Y cuántos átomos de nitrógeno tengo? 1. Ok, entonces pongo nitrógeno igual a 1 por 14, ¿no? Ya. Y luego, ¿cuántos átomos de hidrógeno tengo? 3. Ok, entonces pongo hidrógeno igual a 3 por ¿cuánto? Por 1. Exacto. Y entonces, ¿cuánto tendría? ¿Cuánto sale 1 por 14? 14. Ajá. ¿Y 1 por 3?
3. Y ya lo que hacemos solo es sumarlo. 14 más 3. 17. Ok, y este es el peso molecular y se va a medir en gramos sobre mol. Entonces, esa es la forma en cómo se debe de medir. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, 1 kilo de nitrógeno, 1 kilo de amoníaco, supongamos que es sólido y es 1 kilo de amoníaco. Entonces, si yo quisiera calcular cuántos moles, o sea, cuánta relación voy a tener entre lo que pesa la molécula y lo que pesan y lo que yo tengo que sacar el número de moles. Por eso utilizamos el mol. Es esa relación que vamos a tener entre la materia, entre la unidad de peso que vamos a tener, que es el kilo o los 500 gramos o los 600 gramos o el litro o los 300 litros a, a peso, a la relación que hay entre las moléculas y los átomos que tenemos. Bueno, entre la molécula y la cantidad de materia. No sé si me explico. Entonces, mol va a ser igual a la masa atómica por el peso molecular. Entonces, aquí sería la cantidad de materia que voy a tener, con tú que sean 300 gramos. Los 300 gramos que tengo de esta sustancia entre lo que pesa por solamente combinarse así, que sería en este caso 17. Y ya nosotros nada más tenemos que hacer la operación y ya, eso es todo. Eso es para calcular mol. Entonces, el mol nos habla de la relación que hay de la materia que tenemos, ya sea 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, 10 litros, 20 litros, con cómo se están uniendo esas moléculas. No sé si ya quedó un poco más claro así. Sí, Ok. solamente que para calcularlo nos van a dar, por ejemplo, los gramos, los litros, bueno, el peso. Y ya Ok. nosotros Sí. calculamos en lo que es la masa molecular. Ajá. Si nosotros, o sea, acuérdate que la masa atómica tiene que estar en gramos y el peso molecular tiene que estar en gramos por mol. Si nosotros, por eso te digo, suponiendo que vamos a pesar 400 gramos de agua, pero el agua, pero es agua de garrafón, entonces viene líquida. Tenemos que hacer una conversión de pasarla de estado líquido a masa. Y para hacer eso utilizamos otra fórmula, que eso es cuestión de física. Por ejemplo, nosotros sabemos, hay algo en física que se va a llamar densidad, y es la relación que existe entre el volumen que ocupa un objeto y la masa que tiene ese objeto, o la materia que tiene ese objeto. Entonces, la densidad va a ser igual a la masa sobre el volumen. Si yo conozco la densidad de una sustancia, puedo calcular y conozco el volumen de una sustancia, puedo calcular cuánto es la masa. Si yo conozco la masa de un objeto y conozco el volumen de un objeto, puedo calcular la densidad. Recordemos que la densidad la vemos de una manera más palpable cuando tenemos, por ejemplo, un huevo. Y el huevo que está en agua pura, pues suele flotar, pero si está en sal, va a pasar algo, y si está en azúcar, va a pasar algo. De hecho, te voy a pedir que veas ese experimento. O no sé si has visto que, por ejemplo, cuando tenemos agua y le ponemos aceite, se forman dos capitas. Bueno, aparte de que no se puede disolver el agua en el aceite, tiene que ver también con la densidad que tiene el aceite. El aceite tiene una densidad un poco más baja que la que tiene el agua. Entonces, las sustancias que tienen más densidad van a estar más abajo y las sustancias que están mayor densidad van a estar arriba. Cuando, por ejemplo, nos dicen calcular cuál va a ser los moles de 40 mililitros de agua. Nosotros tenemos que calcular la masa para poder utilizar la fórmula de mol, que era masa atómica sobre peso molecular. Entonces, ¿qué vamos a hacerlo así?
y peso molecular. Entonces, ya sabemos el peso molecular. ¿Quieres los que dimos antes? Ya sabemos el peso molecular, pero no sabemos la masa atómica, ¿no? Porque nos están diciendo que son 40 mililitros y cómo pasa 40 mililitros a masa. Lo podemos hacer a través de esta fórmula. Entonces, el peso molecular del agua van a ser 18 gramos por mol, que fue el que calculamos hace rato. La densidad del agua es de 1. Entonces, aquí en esta fórmula voy a tener densidad que va a ser igual a 1 gramos por mililitro, ¿no es cierto? Por centímetro cúbico. No, por mililitro estaba bien. Ajá, mililitro. Y el volumen va a ser de 40 mililitros. Lo único que yo tengo que hacer es convertir, es despejar volumen para multiplicarlo por la densidad y así obtenemos la masa. Entonces, si yo tengo, para calcular la masa sería masa es igual a densidad por volumen. Y aquí quedaría masa va a ser igual a 1 gramo por mililitro por 40. Entonces, ¿cuánto es 40 por 1? 40. Exacto. Entonces, esto nos va a dar como resultado 40 gramos. Entonces, siempre que veas una sustancia, siempre que hablemos de agua, si tengo 1 litro de agua, tengo 1 kilo de agua. Si tengo 10 litros de agua, tengo 10 kilos de agua. Si tengo 500 litros de agua, yo voy a tener 500 gramos de agua, porque el agua siempre va a tener, o la mayoría de las veces tiene una densidad considerada de 1. Entonces, como lo multipliques, va a quedar. En este caso, fijándonos en el estado que vamos a utilizar, que es agua líquida, la vamos a convertir a cuál es su equivalencia en peso, bueno, en gramos. Entonces, lo único que ponemos aquí es 40 y dividimos 40 entre 18. ¿Y cuánto te sale 40 entre 18? 2.2. Entonces vamos a tener 2.2 gramos mol, porque estamos sacando moles. Ahí Dios, mol. Y así obtuvimos el número de moles que tiene un 400 gramos de agua. Entonces, a partir de esta fórmula podemos hacer estos cálculos. Igual esto que te menciono aquí, lo más seguro es que a ti nada más te toque sacar esto. O el peso molecular. No te van a pedir a sacar esto porque ya es un poco más específico. Yo creo que es un poco más específico, pero es importante que sepas cómo se hace. Entonces, recuerda que siempre que no, pensar en qué estado físico está lo que vas a utilizar. Si te dicen, tenemos 300 mililitros de aceite y queremos sacar el número de moles y te damos tu densidad, así ya lo podemos calcular a partir de esta fórmula que te menciono. No sé si te quedó alguna duda. No. Ok. Ya creo que ya quedó más claro, ¿no? Sí, ok. Ya. Entonces, espera. Ok. Entonces, a partir de esto, nosotros vamos a hacer el cálculo y si te fijas, todos estos están en gramos. Estos que están aquí, por ejemplo, el kilogramo de agua, no, aquí no vamos a usar fórmulas de densidad, aquí solo vamos a despejar. Entonces, no sé si puedas hacer esta de 36 gramos. Está mal abreviado. 36 gramos de dióxido de carbono. Igual ahorita vamos a ver nomenclatura, no te preocupes. Entonces,
¿Qué tenemos que hacer primero? Sacar la masa molecular. Ujú. Yo le digo más peso molecular porque así me lo enseñaron, pero lo correcto es masa molecular. Ujú. Entonces, ¿cuánto tendría? El carbono tiene 12 como masa atómica. Ujú. 12 y el oxígeno tiene 15, 16. Mm, sería, tenemos dos moléculas de oxígeno, dos átomos de oxígeno y ¿cuántos átomos de carbono? 1. Ajá. Entonces recuerda que siempre tienes que multiplicar por la cantidad de átomos que tengas para calcular la masa molecular. Entonces, quedaría un lápiz. Sería... Sale punto decimal, ¿cierto? Ujú. Sí, porque ¿cuánto te sale de masa molecular en el dióxido de carbono? Me sale 44. Ujú, Y ya el resultado me sale punto 81. ujú, está bien. Mol. Bueno, Entonces sí vamos. calculamos eh, No, ya el... perdí. ¿Qué? Ajá, moles. Ajá, sí. Entonces sí calculamos los moles que va a tener una sustancia. Por eso son importantes porque es la relación entre la masa que va a tener el tanto que tengamos y la masa que va a tener nuestra molécula a unirse. Por eso se toma en cuenta el número de Avogadro, porque se supone que el peso molecular, bueno, la masa molecular va a tener 6.023 por 10 a la 23 átomos de toda esa combinación que vamos a tener. No sé si quedó más claro así. Ok. ah, sí. Ay, bueno. Este es para hacerlo invertido. Y bueno, te puse este triangulito porque al igual que tenemos bueno, sí, densidad también es un triangulito. El de distancia por velocidad por tiempo, bueno, distancia es igual a velocidad por tiempo. Vamos a tener también esta. Masa atómica es igual a masa molecular. Bueno, masa atómica entre masa molecular es igual a mol. Si tenemos mol y queremos calcular masa atómica, nada más vamos a multiplicar número de moles por por masa molecular, ¿vale? Ok. También esto nos va a servir para hacer una estimación de la cantidad de moles, de esa relación que tengo de la materia en general y de los átomos que tengo por la molécula cuando estamos disolviendo algo. Y es por eso que te decía que es importante tomar en cuenta la densidad y en qué estado físico está. Entonces, nosotros, si tenemos, por ejemplo, una solución para calcular el número de la molaridad de una solución que sea, por ejemplo, de sal
más, más sal en agua, nosotros podemos calcular esa concentración, o sea, cuán tanto necesito para tener ese estándar y que yo preparo mi agüita de agua con sal, el vecino pueda preparar una agua con sal a lo mismo, o sea, que se vea igual o que sepa igual. Por eso utilizamos la molaridad. Es una forma para ponerle una unidad a algo y poder replicar. Hay diferentes unidades, hay diferentes estándares para poder calcular la concentración de alguna solución X, ya sea nuestra agüita de limón, ya sea nuestra agüita con sal y demás. Una es la molaridad y otra es la normalidad. La que vamos a utilizar, y es importante que sepas, en dado caso, si que te llegasen a preguntar molaridad, bueno, es esta. Esta es la estándar, digamos que es la que se utiliza con mayor frecuencia, pero igual también se utiliza normalidad. Entonces, la molaridad, si te fijas, se parece a, hasta por nombre, el número de moles. Recuerda, me estoy refiriendo a molaridad, porque molalidad es otra cosa que no vamos a tocar, solo vamos a tocar molaridad. Entonces, la molaridad va a considerar los gramos de lo que estamos disolviendo por la masa molecular entre el volumen expresado en litros. Si te fijas, los gramos de soluto se parece a la masa atómica, a lo que estábamos utilizando hace rato. Y la masa molecular es lo que calculábamos dependiendo de la sustancia. Entonces, la molaridad va a ser igual a número de moles entre volumen. Entonces, nosotros podemos hacer el cálculo anterior y a ese cálculo dividirlo entre el volumen total de la sustancia que vamos a hacer. Por ejemplo, el anterior te salió punto 8, ¿no? Punto 81, que fue dióxido de carbono. Entonces, nosotros podemos calcularlo a partir de ahí. El número de moles, bueno, la molaridad no es cierto, eran 38, no me acuerdo si eran 38, 46, 36. 36, 36 gramos de dióxido de carbono. Te van a venir la pregunta, ¿sí? ¿Cuál es la concentración de la solución de 36 gramos de carbono, de dióxido de carbono en 2 litros? Entonces, nosotros ya calculamos el número de moles. Entonces, el número de moles totales fue 0.8. Entonces, yo pongo 0.81. 0.81 gramos por mol. Y si me dicen, y se va a disolver en un gramos por mol, es gramos que diga, digo es mol. Y se va a disolver en litros. Entonces, ¿qué número tengo que poner aquí? Se va a disolver en 2 litros. ¿Qué número va aquí abajo? 2L. Ajá, entonces es en 2 litros. Si yo te dijera, se va a disolver en 400 mililitros, ¿qué número tengo que poner abajo? Pues se pasan a litros, ¿no? No se pueden poner así en los gramos. Entonces, si quiero pasar 400 mililitros a litros, ¿cuántos litros son 400 mililitros? 400. Recuerda que lo tienes que dividir entre 1000. Ajá. 4. 0.4, porque si es 400 y se recorre 4 ceros. Estamos aquí. Y 1000 tiene, perdón, se recorre 3 lugares. 1000 tiene 3 ceros. Entonces, si el punto está aquí, es 1, 2, 3. Y el punto va aquí.
Si yo te digo, Ujú. tengo 4 litros y lo quiero convertir a mililitros, ¿cuántos litros tengo? Digo, ¿cuántos mililitros tengo? 4 litros a mililitros. ¿Cuántos mililitros tengo? 400. 4,000, porque si tengo 4 y tengo... Ah, no, sí, 4. No, tiene que ser 4,000, 4,000. Ajá, 4,000. Entonces, para tenerlo en cuenta. Entonces, muy bien. Entonces tengo que dividir 0,81 entre 2. ¿Cuánto saldría? Mm, Sería 1 punto. Sí, es 1. Lo estoy haciendo al revés. Ajá. Acuérdate que cuando se divide entre un número entero, divides un número decimal entre un número entero, nos tiene que dar un número más pequeño. Si divides un número entero entre un decimal, nos da un número más grande. O sea, sí, sería en la casita. Punto 4. Ujú, ujú. Entonces, la molaridad de una solución de 36 gramos de dióxido de carbono va a ser 0,4 m. Así es como lo vamos a poner. Si te fijas aquí, este es al revés. Vamos a preparar. Te digo, esta se utiliza más para en química cuando preparamos cosas, pero es muy probable que te pregunten un ejercicio así. Entonces, para que sepas que es diferente molaridad a número de moles. Entonces, bueno, el número de moles, perdón, vamos a calcular los gramos de ácido clorhídrico que se requieren para preparar 500 mililitros de solución al 0,5 molar. Ajá, entonces, así se lee. La masa molecular del ácido clorhídrico va a ser de 36,48 gramos por mol. Entonces, primero nos fijamos acá. ¿Qué datos tenemos? Tenemos el volumen Ujú. y el volumen lo tenemos que dejar así o lo cambiamos. Se cambia a litros. Ajá, y entonces, ¿cuántos litros tendríamos? Punto 5. Exacto, 0,5 litros. 0,5 litros. ¿Cuánto tenemos de masa molecular? Ya no la dan, ya no se Ujú, tiene que sacar, entonces son 336,48. ujú. Entonces, hoy tiene 36,48 gramos por mol. ¿Cuánto es la molaridad? Se dividen los moles. Pero no acuérdate que la masa molecular es diferente al número de moles. La masa molecular o Ujú. peso molecular es lo que pesa la sustancia. Aquí nos están dando la molaridad, lo que calculamos hace rato. Entonces, la molaridad M va a ser igual a 0,5. Aquí lo que nos falta calcular son los gramos que necesitamos para preparar nuestra agüita de limón. Entonces, si yo nada más tengo que hacer un despeje, ¿cómo quedaría? Si volumen está dividiendo, pasa multiplicando. Si este está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces quedaría que los gramos de soluto, porque, o
la masa atómica que calculamos con anterioridad va a ser igual a 0.5, o sea, mejor lo voy a, antes de convertirlo, a molaridad por volumen por masa molecular. Entonces, para calcularlo de reversa o para calcular los gramos de una solución, cuando ya la tenemos a una concentración, solamente hacemos un despeje. Entonces, ¿cómo quedaría? Gramos es igual a ¿cuánto es la molaridad? 0.5. Ajá, es 0.5. ¿Y volumen cuánto es? Igual a 0.5. Ajá, entonces multiplicamos 0.5. ¿Y la masa molecular cuánto es? 36.4. Ajá, entonces, ¿cuánto sale de toda esa operación? 9.1. Entonces, para preparar una solución de ácido clorhídrico, necesitamos 9.1 gramos. Lo voy a dejar hasta aquí porque ya esto es parte de química. Bueno, ya más especializado. Pero el ácido clorhídrico no viene, si tú la quieres preparar, no viene en gramos, viene en mililitros, porque el ácido clorhídrico sólido no existe. Entonces, bueno, sí existe, pero bueno, no existe. Entonces, recuerda que el ácido clorhídrico es el ácido muriático. Entonces, no nos los venden en litros. Digo, no los venden en pesos, no los venden en litros. Y ahí es cuando tenemos que hacer la conversión de utilizar la otra fórmula que te decía, que densidad es igual a masa sobre volumen. Pero eso ya es dado caso de que la quieras preparar. Esto nos sirve para tener un estándar cuando queremos preparar diferentes soluciones. Por ejemplo, si podemos hacer cálculos para determinar cuál es el agua de limón o el agua de Jamaica o a la mejor concentración que la cantidad de ingredientes, por decirlo así, esto se nos sirve para como cuando cocinamos, para calcular el número de ingredientes que necesitamos para que lo que preparamos, ya sea una sopa, ya sea una agüita de limón, ya sea un pastel, nos salga muy bien. La concentración estándar, o digámoslo así, que es una forma para medir qué necesitamos para que nos salga bien y lo podamos reproducir. No sé si así queda como más tangible su utilidad. Igual esto no te preocupes, no lo vas a usar en la carrera, solamente es para el examen. ¿Va? Bueno, ¿tienes alguna duda? No, no, Ok, ningún. ok. Entonces, ok. Bueno, entonces ahorita me voy a regresar acá, en donde estaba esto, que está aquí. Ok, ay, ¿te acuerdas que habíamos hablado que existía la química? Había dos partes importantes. Ya hablamos de tabla periódica y cómo calcular las concentraciones de diferentes componentes, pero no sabemos cuáles son orgánicos y cuáles son inorgánicos. Entonces, la clase pasada habíamos hablado sobre compuestos, un poquito sobre compuestos orgánicos, que eran como tal los enlaces del carbono, y ahí es donde vienen muchos componentes importantes en el área biológica. Pero también tenemos que hablar acerca de los componentes inorgánicos. Antes de hablar de los componentes inorgánicos, tenemos que ir a tocar
las tres familias principales: metales, no metales y metaloides. Entonces, así como en la tabla periódica, bueno, en la tabla periódica recuerdas que tenemos así de manera vertical, ¿te acuerdas cuáles eran esos? ¿O cómo se llamaban? Los que estaban de manera vertical. ¿Mm? Familias. Exactamente, vamos a tener familias de compuestos y vamos a poderlo también, estos compuestos, los elementos los podemos agrupar en en familias más representativas. Es por eso que quería volver acá. Voy a regresar otra vez acá. Ok, vamos a hablar sobre los metales. Estos son importantes porque los vamos a volver a tocar sus propiedades cuando hablemos de carga eléctrica y de electromagnetismo. Los metales van a tener como una de sus propiedades fundamentales que van a ser muy fácil de moldear, o sea, vamos a poder hacer muchas cosas con ellos, como por ejemplo el cobre, la plata, el oro, el platino, pueden tener diferentes formas. También van a tener una característica única, es que van a ser bastante duros. Entonces los metales puros van a tener, como por ejemplo el oro o la plata o el cobre o el níquel, son bastante duros. Bueno, no tengo una, es que esto que está aquí supón que es aluminio, porque en sí me parece que es una aleación. Este aluminio tiene del cargador, pues brilla y tiene la ventaja de que si lo calentamos podemos ponerlo en una forma. Entonces a eso se me refiero con maleabilidad, conductibilidad, que lo podemos calentar y por lo tanto, como lo podemos calentar, tienen gran conductividad eléctrica y térmica. Eso es una característica muy importante de los metales. Vamos a hablar en física sobre qué es conductividad y qué es conductividad térmica y qué es conductividad eléctrica, porque son dos cosas totalmente diferentes. Así como tenemos peso es diferente a masa, vamos a tener calor diferente a temperatura y vamos a tener también diferencias entre electricidad y electromagnetismo. También que cuando los golpeamos van a sonar y por lo mismo van a tener altos puntos de fusión y de ebullición, que quiere decir que yo necesito una cantidad de energía importante más allá, más que el agua. O sea, estamos hablando de 1000 grados, 2000 grados, estamos hablando de temperaturas muy altas donde los metales se van a fundir, o sea, van a pasar de sólido a líquido y cuando estos empiecen a cambiar de líquido a gaseoso, ese punto en donde están cambiando, vamos a llamarlo punto de ebullición. Recuerda que todas las sustancias tienen punto de ebullición. Y bueno, por lo tanto, estos metales van a tener o van a ser susceptibles a corroerse. ¿Qué quiere decir? Que van a cambiar su color. Como cuando tenemos cuando tenemos un clavo oxidado, eso es corrosión. Entonces, hay un fenómeno en química que se llama oxidación y otro fenómeno que se llama reducción. Y no es más que nada ceder electrones. Cuando digo que una sustancia se está reduciendo, y ganar electrones cuando digo que se está oxidando. Igual vamos a ver ejemplos más tangibles en biología, donde este proceso de oxidación y reducción va a verse más evidente. Y también van a ser muy reactivos, que quiere decir que como pueden ceder electrones fácilmente, son susceptibles a sustancias y por eso se corroen y se vende de diferentes formas. No sé, como cuando tenemos un tornillo que lo ponemos con el agua, y le está dando el agua y se va a empezar a oxidar, pero si lo ponemos, por ejemplo, en coca, va a volver a tener otra vez su brillo y va a tener las mismas propiedades de las que estábamos hablando. No sé si quedó claro ahí. Ok. También vamos a tener a los metaloides. Los metales puros, como te digo, vamos a tener estos que están aquí y los que están de este lado de la tabla periódica, pero vamos a tener también metales que no son completamente metales,
porque no cumplen de que sean, ductibles o que tengan gran capacidad calorífica, pero tienen comportamientos parecidos, como por ejemplo el boro, el que se utiliza para los slime, que es como ese polvito blanco, ese es boro. Ese es un semimetal o un metaloide, porque tiene las propiedades de ser semiconductor y es brillante y opaco en algo. Si le da la luz, se ve brillante. Si no le da la luz, pues es como un metal que mientras no le dé la luz, no es brillante. Entonces, tiene características muy parecidas a los metales. Generalmente, la mayoría de los metaloides son tóxicos y los más representativos que vamos a tener va a ser el antimonio, el arsénico, bueno, el arsénico, el boro y el silicio son 3 metaloides que van a ser importantes porque son muy utilizados tanto en la medicina, bueno, ajá, el boro y el silicio, como en otras industrias, pero pues no te preocupes tanto por ahí. Y también vamos a tener a los no metales. Vamos a tener al sponge, que entonces estos no entran en las dos clasificaciones anteriores que vimos. Vamos a tener también a los halógenos, que tampoco son metales y van a estar de este lado. Y si te fijas, los metales de transición, porque en la tabla periódica sí viene, y no metales vienen así organizados. Recuerda que hasta acá tenemos los gases nobles. Bueno, ajá. Viéndolo de derecho, si lo estás viendo de frente, sería, este es tu lado derecho, ¿verdad? Ok. De este lado tenemos los gases nobles. Aquí tenemos al sponge, todos estos grupos de elementos que vamos a utilizar. Aquí tenemos metales de transición y metales. De este lado, aquí arriba metales y aquí abajo metales de transición. Y de este lado también son metales, donde tenemos al sodio, el potasio, el calcio, el níquel y demás. Bueno, esos también los tenemos que tener en consideración. Igual, solo te va a pedir que te aprendas los primeros 2 grupos y los últimos grupos que forman la vida, el grupo de los halógenos y el sponge como tal. Esos son los más importantes que vamos a utilizar. Y bueno, como tal, no van a ser buenos conductores, sus puntos de fusión van a ser bajos. ¿Qué quiere decir eso? Que van a cambiar de estado físico rápidamente, no necesitamos tanta energía. No va a ser fácilmente que sean maleables, es decir, que yo no puedo estar haciendo esto como estoy haciendo acá, o sea, de que haga esto duro, no lo puedo hacer con este plástico porque tiene carbono. No va a brillar, esto por sí solito no brilla y por lo tanto no van a ser buenos conductores. Nosotros, si nos quitaran el agua, no seríamos buenos conductores. El agua, te digo, tiene características únicas y por eso somos buenos conductores, pero tiene que ver más con los metales que están dentro de nosotros, como el hierro, como el sodio, como el potasio, como el zinc. Todos esos metales tienen que ver con nuestra conducción, pero pero van a estar en el agua. Pero recordemos que el agua pura no va a tener la unión de 2 metales. Entonces, digo, no va a ser conductora porque va a estar formada por elementos que no son metales. Entonces, conclusión, si yo tengo una molécula formada por un grupo que no son metales, van a tener estas propiedades. Si yo tengo una molécula formada por un metal, va a tener propiedades de los metales. Si yo tengo, por ejemplo, un óxido con un hierro, voy a tener cierta tendencia a tener propiedades de que sea maleable o de que sea conductor eléctrico, bueno, semiconductor o que tenga alto punto de fusión, dependiendo de ver cuál es el que tiene más predominio. No sé si quedó claro ahí o porque son importantes sus propiedades. Bueno. Sí, quedó claro. Ok, entonces, bueno, eso es en general. Esta parte, eso es hablando de las grandes grupos que existen dentro de la tabla periódica. Partiendo ahora en la química orgánica, vamos a hablar acerca de un componente que está dentro de la tabla periódica y que no es metal, es un no metal. Y es tan importante porque va a ser el apartado que te mencionaba. Vamos a tener 3 grupos principales cuando el carbono se une con el hidrógeno.
cuando nosotros tenemos cadenas hidrocarbonadas, como los lípidos, vamos a tener 3 formas de unirlas y las vamos a llamar de 3 formas diferentes. Cuando yo tengo, ¿te acuerdas que los lípidos insaturados eran, no es cierto, saturados eran los que tenían enlaces sencillos, que tenían un carbonito, un hidrógeno? Bueno, ese grupo, cuando solamente son carbonos unidos a hidrógenos, se va a llamar alcano. Entonces, vamos a nombrar a los alcanos en función al número de carbonos que tengan. Y es ahí donde vamos a utilizar el prefijo con el número que sea. Para el primero es met, para el segundo es et, para el tercero es prop, put, pen, hexa, penta, no, hexa, hepta, octa, dode, bueno, none, dode y demás. Como es cuando hacemos las líneas, por ejemplo, solamente va a cambiar en los primeros 4. Ves que tenemos mono, di, tri, tetra. Bueno, nosotros vamos a tener los primeros 4 van a tener nombres específicos y los que siguen ya van a tener el nombre de los prefijos que representan un número. Por ejemplo, si yo tengo un solo carbono, voy a tener y que tiene enlaces sencillos, que quiere decir que comparte 4 enlaces con hidrógenos, así nada más. Yo le voy a decir met, le agrego el sufijo ano, entonces junto sería metano. Entonces, cuando yo tengo un carbono con 4 hidrógenos, tengo un metano. Si yo tengo una molécula, una cadena hidrocarbonada de 1, 2, 3 carbonos, ¿cómo se llamaría? Tengo 3 carbonos aquí. Propano. Y le tengo que agregar, y es un alcano, entonces, junto, ¿cómo sería? Propano. Exactamente. Entonces, la forma para llamar a los alcanos es esa que te mencionaba. Los alquenos es exactamente lo mismo, solamente que va a tener circunstancias en las que nosotros podemos indicar en dónde está un doble enlace. Un alqueno va a ser aquel carbono que tenga un doble enlace con otro carbono. Porque recuerda que si yo tengo un carbono que está unido así a otro oxígeno, esto no es un carbono. Es otra cosa, pero no es un carbono. Esto es otro grupo funcional. Entonces, los alcanos, los alquenos y los alquinos van a ser grupos funcionales o van a ser familias de compuestos. Así como ves que teníamos a las cetosas y a las aldosas dentro de los carbohidratos, también en los hidrocarburos vamos a tener estos 3 grupos funcionales, son los principales. En sí, en química orgánica hay muchos grupos funcionales, porque como vimos en el lípido que se unía al glicerol, se unía al fosfato y que al glicerol se le unían 3 cadenas hidrocarbonadas, estas cadenas, estos hidrocarburos se pueden unir a otras moléculas, a otros carbonos que tengan otras moléculas unidas y formar otra cosa. Entonces, los principales son estos 3. Entonces, si yo... Ay, se salió. Uy, uy. ¿Hola? Ahí está. Estaba contestando. ¿Se escucha? Sí. Ok. Cuando nos pasa eso de que nos saca alguna de nosotras, no hay que salirnos porque cuando te conectas se vuelve a conectar a la sesión en la que estabas. Ok. A menos que tengamos problemas y nos pase de que se salga, pero en fin. Bueno, entonces, como te decía, cuando tengo un carbono unido a otro carbono y forman un doble enlace, el número de carbonos que tenga es el prefijo que yo le tengo, es el prefijo que tengo que utilizar más la terminación eno. No existe el meteno y no existe el metino.
porque no puedo tener un carbono así con un hidrógeno. Esto no existe. Si siempre que tú veas esto que está unido a un hidrógeno, está mal. Porque recordemos que el hidrógeno solo comparte un electrón y solo tiene espacio para un electrón. Entonces no puede compartir más de lo que tiene. Entonces, si yo tengo este que está aquí, ¿cómo lo llamaría? Tengo un carbono, dos carbonos. No te escucho. Eteno. ¿Y este cómo lo vamos a llamar? De propeno. Exacto. Ok. Pero, por ejemplo, si tengo esto que está aquí y si tengo este que está aquí. Ay, espera. Quiero borrar. Y si en lugar de tener ahí el doble enlace lo tuviera acá, ¿es la misma molécula o no? ¿En dónde? Ay, no sé si se ve bien. Aquí hay un enlace sencillo. Ajá. Ajá, el rojito. En lugar de que esté aquí, está acá. ¿Es la misma molécula? ¿Este propeno es igual a este propeno? No. Ok, entonces aquí es cuando tenemos que hacer una diferencia. Tenemos que especificar en qué carbono está el enlace. Igual, de todos modos, esta molécula que está aquí y esta molécula que está aquí son gemelas, pero esta molécula, ¿te acuerdas que te había contado ayer que dentro de los carbohidratos tenemos algo que se llaman enantiómeros, que eran los gemelos malvados? Y esos gemelos malvados, ya recordé. L para izquierda y D para derecha. Es levógiro y destrógiro. Así se llaman esos nombres. Igual, que si es hacia arriba o hacia abajo, vamos a tener cis y vamos a tener trans. En este caso, como esta molécula va a ser igual, uno se va a llamar cispenteno, cispenteno y el otro se va a llamar transpenteno, pero solamente van a tener una diferencia porque uno es del lado izquierdo y otro es del lado derecho. Ok. Pero pues ahorita no te estoy enseñando, no te estoy especificando cómo distinguir cis o cómo distinguir trans, solamente te digo que existe. Si yo tuviera esto que está aquí, SH2, C, y CH2. Esta molécula que está aquí también es un penteno. No, un propeno. También es un propeno. Pero esta tiene dos enlaces. Entonces, ¿cómo le hacemos para nombrarla? Bueno, empezamos a contar el número de carbonos que va a tener esta molécula y en dónde están sus enlaces. Entonces, aquí hay un carbono, aquí hay otro carbono y aquí hay otro carbono. Entonces, tengo 1, 2 y 3. Para que yo los nombre, tengo que empezar a contar a partir de dónde empieza o de dónde está más cerca el doble enlace. En este caso es lo mismo que yo cuente de aquí, 1, 2, 3, y que yo cuente 1, 2, 3. Es exactamente lo mismo. Entonces, yo le voy a poner a este, o le voy a llamar 1, 2, 1, 2, propeno. 1, 2, propeno. Porque estoy especificando que en el carbono 1 y en el carbono 2, en el carbono 1 y en el carbono 2 hay dos enlaces. Entonces, ahí es donde estoy diciendo que hay dos enlaces que me forman un alqueno. Esa es la forma tradicional de hacerlo. Ahorita, no sé si te vayan a preguntar la forma que ya se debe de hacer.
cuando yo entré a la escuela, cuando hice mi examen, me preguntaron esta forma, 1,2-propeno. Pero la forma correcta es 1, 2, bueno, la actualizada, guión, prop, no es cierto, es así, estoy diciendo mal. Prop, ay, se ve muy feo. Pero lo voy a escribir con letra B. Prop 1,2 guión eno. Esa es la forma en que se tiene que nombrar ahora. Entonces, siempre que tengamos un doble enlace o un triple enlace, tenemos que contar el número de carbonos que haya. En dado caso de que haya otra posición o haya otro enlace que esté formando el carbono. Por ejemplo, como aquí hay 2 enlaces, tengo que especificar que hay 2 posiciones en las que hay un doble enlace. En este caso que está aquí, que es el prefijo ino, no tengo que especificar eso porque porque el ino, como te digo, no voy a tener un metino y solo voy a tener un etino. Igual que el propeno, yo no voy a tener 1,2-propeno porque solamente va a ocurrir el enlace en un carbono nada más. O sea, ya sea en el 1 o en el 2, es como si fuera redundante decir que está ocurriendo en este carbono y en este carbono. Aquí sí lo mencioné, no sé si me entiendes la diferencia. Aquí sí lo mencioné porque aquí hay 3 carbonos que están formando el enlace. Aquí solamente hay 2. Y si yo le pusiera 1,2-propeno, es lo mismo a que si yo contara 1,2-propeno. O sea, no tengo que ponerlo, se sobreentiende. Porque aquí solamente hay 2 carbonos y una sola posibilidad para ubicar el enlace. Aquí solamente hay 2 carbonos y una sola posibilidad para encontrar el enlace. O sea, siempre va a estar entre el carbono 1 y el carbono 2 y aquí siempre va a estar entre el carbono 1 y el carbono 2. No sé si te revolví con esta nomenclatura que acabamos de hacer. Sí, ya no entendí por qué se le agrega 1, 2, 3. Sí, en Ok, este caso sería así completamente propeno. ok, bueno, ahorita hago una más larga para que sea más evidente. Entonces, voy a borrar mis dibujos de aquí y nada más quiero que te quedes con el hecho de que cuando tenemos un enlace y el número de carbonos vamos a tener alcano y dependiendo del número de carbonos. Cuando tenemos 2 carbonos vamos a tener alquenos. Cuando tenemos doble enlace y cuando tenemos triple enlace voy a tener el número de carbonos más el número de el número de carbonos más el prefijo ino. Entonces aquí sería etino, aquí sería propeno, eteno, metano, etano, propano. Y si tuviera 4, butano, 5, pentano. Bueno, eso es en general. Cuando nosotros los representamos así, lo voy a dibujar en un pizarrón. Y tenemos esto que está aquí, es como si, espera, voy a hacerlo en un pizarrón y quiero hacer la diferencia. Ok. Espera, me voy a borrar todo lo del pizarrón. Ok. Entonces, por ejemplo, si yo tengo CH2, CH, 2, CH y CH. Espérame tantito. Aquí tengo un doble enlace. Tengo 1, 2, 3, 4. Y aquí tengo otro doble enlace. Y aquí tengo otro carbono. Estoy poniendo así para que no se me vaya el número de carbonos que necesitamos. Ok. Aquí tengo, lo voy a poner con rojito.
bueno, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, ¿no? Y aquí tengo un enlace y aquí también tengo otro enlace. Pero si yo puedo tener la misma molécula, en este caso que son 6, puedo tener un hexeno que tenga el enlace en lugar de que esté aquí, que esté acá. Y el enlace en lugar de que esté aquí, que está acá. Entonces yo puedo tener dos clases de hexeno, pero lo único que cambian es que el enlace está en diferente posición. Si cambia en diferente posición, ya no es gemelo malvado, ya es otra molécula. Es por eso que yo tengo que especificar en qué carbono hay un doble enlace. O sea, no es lo mismo tener, mm, sí, doble enlace. Esto que está aquí, mm, mm, no, sí está bien. 3, 1, 2, 4, 6 y aquí tiene un 2 y aquí tiene un 3. No es lo mismo tener esta cadena que esta cadena. Igual tiene 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, si nada más nosotros dijéramos con el prefijo y el sufijo con el que te enseñé con anterioridad, si te fijas aquí tiene un doble enlace y aquí tiene un doble enlace, aquí tiene un doble enlace y aquí tiene un doble enlace. Entonces, si este tiene 6 carbonos, y el sufijo y es un alqueno, ¿cómo lo llamaría? Hexeno, ¿no? Excelente. Y este también es un hexeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. También tiene 6 carbonos, entonces también es un hexeno, ¿no? Entonces, yo tengo que hacer la diferencia entre que si este hexeno que está aquí y este hexeno que está aquí son diferentes. Es por eso que yo le tengo que poner un nombre extra para identificar dónde se encuentra el carbono, dónde se encuentran los dobles enlaces. Cuando yo le pongo un nombre extra y específico en dónde se encuentran los dobles enlaces, es como nombro a las moléculas. Es para hacer la diferencia, porque este carbono que está aquí, si te fijas, a pesar de que se llama igual, es diferente. Este tiene aquí, aquí tiene un CH3 y este no tiene en ningún momento CH3. Entonces, eso hace que también sea diferente. Por ejemplo, aquí tiene dos CHs, digo, tres CHs, y aquí tengo 1, 2, 3 también, pero aquí tengo un CH2, tengo solo dos CH2, y aquí hay un CH2, CH2 y CH2. Aquí cambia bastante. Entonces, es por eso que cambia la molécula. Entonces, no sé si ya entendiste por qué se hace la diferencia. Ok, Sí, ya. entonces voy a bajarlo tantito. Para nombrarlo, yo tengo que contar a partir de qué punto se encuentra más cercano el doble enlace. De este lado, si te fijas, tengo que pasar 1, 2, 3, 4 para llegar hasta acá. Y en este caso solamente tengo que pasar del 1. Entonces tendría 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces yo tengo en el carbono 2 y en el carbono 3 un doble enlace. Entonces yo lo puedo nombrar de dos maneras. En química muchas veces, bueno, no muchas veces, no sé si sepas que hay una asociación de química mundial, así como está la Organización Mundial de la Salud.
los químicos tienen una asociación que se llama la IUPAC, que se encarga de ponerle nombre a todas las moléculas, no solo a las moléculas del carbono, sino a las moléculas como a los óxidos, como a como los ácidos. Esos nombres tienen un porqué, no se inventaron nada más, porque sí llegaron en un consenso y así como en las matemáticas, que es un lenguaje universal, en la química es un lenguaje universal. Esta molécula, como la nombramos, se va a llamar así en China, así en Francia, así en Japón, así en Brasil, así en México. O sea, sí cambia un poquito, pero la pronunciación tiene que ser igual, entonces se va a llamar igual. Y por eso te digo que hay una nomenclatura que se llama nomenclatura tradicional, que es que de unos 40 años para acá se sigue utilizando, y una nomenclatura nueva. Entonces, en ese punto de hablar, digamos que la que no está actualizada y de la que está actualizada. Y tú dirás, ¿para qué aprender la molécula que no está actualizada? Porque muchas veces, como se nombraba antes, era la forma más fácil de hacerlo y todavía se sigue utilizando. Entonces es por eso que se llama, por eso tenemos la nomenclatura tradicional y la nomenclatura actualizada. Hay otro tipo de nomenclatura que vamos a hablar de ella más adelante, que son, esa nomenclatura tiene que ver más de cómo se utilizan ya en laboratorios y demás los diferentes compuestos, pero esta es en función a cómo está compuesta la molécula. Entonces, yo tengo en el carbono 2 un doble enlace y yo tengo en el carbono 3 un doble enlace. Entonces, yo de manera tradicional pongo primero el número separado por una coma, 2, 3, guión, voy a poner acá, hexeno. 2, 3, hexeno. Esta es la nomenclatura tradicional. Ignora esta cosita que está aquí. Ay. Bueno, solamente quédate con el nombre, no va, no va este palito. Pero en la nomenclatura nueva lo tenemos que poner así. Tenemos que poner primero el prefijo ex, guión, 2,3, eno. Así es como se nombra ay, puse 4, perdón. Ex, guión, 2,3, no. Esa es como se nombra de manera actualizada. Por eso te digo, yo no sé, la verdad, si alguna vez te habían enseñado esta que te estoy mencionando. ¿Sí? Sí, sí me lo habían enseñado, pero, ajá, nada más la forma de hexeno, propeno, Ah, ok. Yo, pero así, yo la los verdad no sé si en el examen te vayan a preguntar así, la verdad. Eso lo desconozco. Te lo estoy mencionando porque tiene esta nomenclatura más o menos como 15 años ya. Ujú. Entonces, por eso no sé si te la vayan a preguntar, por eso es importante mencionártela. Igual por eso te mencionaba que en la tabla periódica ves que se actualizaron, que te aprendías todos los gases nobles actualizados, porque pues cuando, no sé si, como ya cambiaron el examen, o sea, ya no es el mismo formato, vienen algunas cosas y quitaron otras, entonces por eso también es importante que lo consideremos actualizadamente, no está de más. Mejor saberlo que no saberlo. Y este que está aquí es parecido. Entonces, ¿dónde está, dónde está la cadena que tiene más cercana al carbono? ¿De este lado? Bueno, no se ve. ¿De, de este lado o de este lado? del O sea, ¿dónde está lado más cerca derecho, el doble enlace? Ajá. Cuando lado empiece a derecho. contar. ¿De tu lado derecho? Ujú. Ok. Entonces, empiezo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, de hecho, este es parecido también. Pero
esta no la vamos a nombrar 2,3-hexeno. Esta la tenemos que nombrar de manera diferente porque esta es diferente a esta. Entonces, esta quedaría, quedaría 1,2, no es cierto, 1,3 hexeno. O hexeno, 1,3 eno. Ya, así las tomamos, ¿vale? Igual, no te digo, no te preocupes mucho porque no, yo no creo que te la pongan tan difícil. Simplemente recuerda contar dónde van los carbonos, nada más. Pero no, yo no creo que esta parte venga, solamente identificarlos, cuáles son alcanos, cuáles son alquenos y cuáles son alquinos, porque recuerda que la parte de química hay muchísimas más cosas aparte de esto. ¿Lo puedo borrar? Sí. Okay. Y bueno, aquí también nosotros podemos representarlo bueno, podemos dibujarlo, es que lo dibujamos de manera con los átomos nada más, de cuántos átomos tenía, por ejemplo, de carbono, de hidrógeno, de oxígeno, de manera molecular, y también los podemos dibujar de manera gráfica, con figuras geométricas. Por ejemplo, cuando tenemos una cadena así, esta cadena que está aquí es como si cada carbono formara un enlace, estuviera en un punto. Creo que eso también ya lo habíamos hablado. Cada estrellita que te voy a poner aquí, cada estrellita que te voy a poner aquí, una aquí. Espera, ya no se ve, ¿verdad? No se ve la presentación. Ay, yo estoy hablando y, ajá, con razón no me deja moverlo. Ok, perdón. Cada estrellita que vamos a poner aquí, me va a significar un carbono. Siempre que veas líneas así, significa que son cadenas de carbonos. Si tú llegaras a ver una línea así, y por ejemplo, en lugar de que sea solamente un vértice, tienes, espera, voy a borrar esta estrella, tienes un oxígeno así grandote, y tienes otra vez las rayitas como tal, significa que en esta cadena aquí hay un oxígeno. O si tienes, por ejemplo, un nitrógeno así, una N grandota, significa que en esta cadena tienes un nitrógeno. Entonces, siempre que veas moléculas así, significa que esta tiene unida en sus puntas carbonos. Y recuerda que los carbonos siempre van a ir acompañados de sus hidrógenos. Si te dicen, por ejemplo, de esta molécula, ¿cuántos carbonos tengo? Voy a borrar el que está aquí. ¿Cuántos carbonos tengo en esta cadena? Me faltó uno acá. ¿Cuántos tengo? No te escucho. En las de estrellitas. Ajá. 5. A ver, 1. Acuérdate que cada vértice o cada línea así sueltita es un carbono. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todo esto es una cadena hidrocarbonada o una cadena con carbonos y hidrógenos. Entonces, si tengo 10 y si no tengo otra rayita afuera, significa que es un alcano. Entonces, ¿cómo se llamaría? Porque es nonecano y el prefijo Decano. 10, ¿cómo es 10? Deca. No. Ajá. Entonces sería decano. Ok. Esta que está aquí. Por cierto, si solo tiene una rayita, no tenemos que poner que es 1, 2, o que es 2, 3, o que es
o en la posición donde está el doble enlace. Porque ya como solo tiene una rayita, se sobreentiende que esta va a estar va a estar en el extremo de la cadena. Entonces, ¿cómo se llamaría? Vamos a contar los carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y es alqueno, ¿no? Porque aquí tiene un doble enlace. Entonces, si este es alqueno, ¿cómo se llamaría? Dodecaeno. Y para representar en rayitas a un alquino, así se representa. Porque recuerda que estas que están aquí, siempre estamos respetando la tetravalencia del carbono, que quiere decir las 4 enlaces que puede formar el carbono. Entonces, siempre que estés formando moléculas de carbono, cuando estás en el examen y te pregunten cuál molécula es correcta, fíjate en cuántos enlaces está formando el carbono. Si encuentras un carbono que no esté formando 4 enlaces, esa molécula está mal, porque el carbono siempre tiene que tener 4 enlaces. Recuerda también que el nitrógeno y el oxígeno, el nitrógeno solo va a hacer 3 enlaces y si hace 4, tiene carga. Y el oxígeno solo hace 2 enlaces y si hace 3, tiene carga positiva. Si hace 1, tiene carga negativa. Si el nitrógeno hace 2, tiene carga negativa. Si tiene 4 enlaces, tiene carga positiva. Tal vez voy un poco muy rápido, pero así para que las vayas ubicando. Bueno, esa es una forma, la forma de la cadena. Pero puedo tener otra forma geométrica. Y esas formas geométricas, si te fijas, esta que está aquí se parece a cuando dibujamos carbohidratos, ¿no? Entonces, también voy a tener cadenas de carbonos unidos a hidrógenos y van a formar figuras geométricas. Por ejemplo, este que está aquí se va a llamar ciclohexeno. Si yo tuviera solamente la figura, no la puedo dibujar acá. Ay. Ajá, si yo solo tuviera una figura acá y la veo así, solamente así, y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices, le voy a decir ciclo, o le voy a poner ciclo, todo junto, hexano, porque va a ser un hexano. Digo, va a ser un alcano. Entonces, se llama ciclohexano. Si yo tengo aquí 1, 2, 3, ¿cuál es el 3? Es el prop, ¿no? El prefijo prop. Ok, entonces le voy a poner ciclo propano. Entonces este se va a llamar ciclopropano. Este que está aquí, ¿cuántos carbonos tiene? 5. Ajá. ¿Y es un alcano o un alqueno? O un alquino. Es un alqueno. Ajá. Entonces, este le voy a llamar, ¿cómo? Porque está formando una figura geométrica, está cerrado. Ciclo. Y son 5 carbonos, Pentano. penteno. Porque recuerda que tiene un doble enlace. Entonces, se llama ciclopenteno. Ok. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo carbonos que tienen varios enlaces? Pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, espera, voy a bajar este aquí. Le voy a poner 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los voy a nombrar.
Este no importa cuál está más al extremo, porque si te fijas, pues es un ciclo y van a estar igual. Entonces, este le voy a poner aquí 1,3,5 guión ciclo ciclohexeno. Pero la nomenclatura nueva se va a llamar ciclo guión ciclo X guión 1,35 no. No me gusta la nomenclatura nueva, a mí personalmente. Entonces, yo te recomendaría, bueno, yo también no creo que, este sí no creo que te pongan a nombrar, pero te recomendaría nada más que ubiques cuántos hidrógenos tiene, porque lo que sí creo que va a venir es cuántos hidrógenos va a tener si está en ciclo. Recuerda que los carbonos tienen que siempre cuidar la regla de la tetravalencia. Entonces, aquí esto me está representando dos enlaces. Entonces vamos a ponerle aquí los carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6, ¿no? ¿Y cuántos hidrógenos va a tener? Aquí este carbono está unido a 1 y está unido 2 veces a este. Entonces tendría 3, ¿no? Y nada más le ponemos un hidrógeno para que forme 4. Este que está aquí está unido a ¿cuántas uniones tiene? Ay, Una. no. Ajá. No. Este que está aquí. Donde está el doble enlace. Tiene 2. Tiene 2 aquí y una tercera acá. Entonces, ¿cuánto les falta? 1. Este carbono que está aquí tiene esto aquí. Recuerda que cada rayita, tanto esto que está aquí como esto que está aquí, nos está indicando un enlace. Y si tenemos 2 rayitas, nos indican 2 enlaces. Si tenemos 3 rayitas, nos indica 3 enlaces. Entonces, aun cuando sean ciclos, cada vez que tengamos una rayita, nos indica que hay 2 enlaces. Dos enlaces que está formando el de un extremo y el del otro extremo. Entonces, ay Dios, ajá. Entonces, ¿cuánto está formando? ¿Cuántos enlaces está formando? Este que está aquí. Ya 2 con el anterior. ¿Y cuántos le faltan para completar su octeto? ¿O cuántos para completar los 4? Pues le faltan 2. Sí, ya sé que son, creo que sí está acá cuando dije octeto. Recuerda que el carbono, el oxígeno y el nitrógeno cumplen la regla del octeto, que es que entre todos los enlaces que formen 8 o cuenten 8 electrones. Igual te voy a dejar este fin de semana que hagas ejercicios de octeto para que resolvamos las dudas que tengas para que sigamos avanzando. Te digo, esto que está aquí es fácil, pero sí es avanzado, entonces no te preocupes, no te frustres, vamos bien. Este carbono que está aquí, que sigue, ¿cuántos enlaces tiene? 1. Este tiene un enlace aquí y un enlace aquí. Es como si estuviera así. Entonces, para que esté completo, ¿cuántos enlaces le hace falta si es un carbono? Le falta otro. Ajá, pero acuérdate que aquí tiene un enlace, y aquí tiene otro enlace. Entonces, tiene que tener 2. No sé si aquí, creo que aquí no queda un poco claro. Igual, ahorita te pongo otro ejercicio. Y entonces este también va a tener 2 carbonos. Digo, 2 enlaces. Este que está aquí, que estoy señalando. Entonces, siempre que veas un carbono que está así, y nada más tiene 2 rayitas, significa que tiene 2 hidrógenos unidos a él. Es por eso que
los podemos representar con figuras. Es para evitarnos a escribir todo esto. Es como si aquí yo pusiera un carbono y aquí yo pusiera un carbono y le pusiera una raya y le pusiera una raya. Si te fijas, se ve todo amontonado y ni siquiera me puedo, no, luego me pierdo de cuál va con cuál. Entonces, por eso se hacen esas líneas. Entonces, aquí también va un hidrógeno y aquí este carbono que está así. ¿Cuántos hidrógenos tiene? 2. Ujú. Entonces va a tener uno acá y otro acá. Ok, voy a hacer una figura para que quede un poco más claro. Espera, voy a compartirte el pizarrón. Ok. Quedamos que los elementos más importantes que vamos a utilizar es el carbono, el nitrógeno y el oxígeno, por el momento. Ah, y el hidrógeno. Estamos hablando que no todos los elementos cumplen la regla del octeto. Solo ciertos elementos lo cumplen. Y para formar enlaces, los elementos utilizan sus electrones de valencia. Los electrones de valencia son los últimos electrones que tienen en su última capa de energía. Dentro de su cebolla son los electrones que están dispuestos a compartir. Entonces, si yo tengo un carbono aquí, este carbono que está aquí va a tener 4 electrones de valencia. Si lo buscas en la tabla periódica, te va a aparecer. Tiene 4. 1, 2, 3. Tiene 4 electrones de valencia. Tiene 4 sándwiches que puede compartir. O 4 electrones que puede compartir cuando forma enlaces. Recordemos que los enlaces covalentes eran compartición de electrones en general. Simple coordinado, alguien está compartiendo electrones. Entonces, el carbono solo puede compartir 4 electrones. Cuando llega un hidrógeno, te digo, él no cumple la regla del octeto porque solo tiene un electrón de valencia. Entonces, estos elementos que están aquí van a cumplir la regla del octeto, la donde tienen que tener, o al unirse con otros elementos, van a tener 8 electrones en su última capa. Digamos que tienen 4 espacios para poder combinarse. Ves que tenemos diferentes orbitales. Este carbono tiene diferentes orbitales y va a tener espacios para que se le peguen sus electrones, o para que 4 espacios para que puede compartir, para que forme, para que cumpla la regla del octeto, que tengan 8 en total. No sé si eso ya había quedado claro, ¿no? Bueno, no sé. Sí, ok. Entonces, un hidrógeno que está aquí va a llegar y se va a pegar. Y otro hidrógeno que está aquí va a llegar y se va a pegar. Y otro hidrógeno que está aquí va a llegar y se va a pegar. Y otro hidrógeno que está aquí va a llegar y se va a pegar. Cada uno va a tener su electrón, no va a llegar solito. Eso es cuando se le unen los hidrógenos. Y si cuento, si es en lugar de tener los puntitos, yo lo puedo representar por rayitas, como la que está aquí. Esta rayita, esta rayita, esta rayita y esta rayita. Esto es lo mismo a que yo ponga, a que yo dibuje, bueno, yo escriba. Eso y ya quedó. Y como es un alcano y tiene un carbono, ¿cómo se llama? Va a llamar este. ¿Cuál? El Esta carbono. ajá, este carbono. Metano. Exacto, entonces va a ser metano. Esta es su fórmula desarrollada. Yo también lo puedo escribir así. Es lo mismo a que yo escriba esto, a que yo escriba esto. Y es un poco más sencillo. Bueno, en dado caso de que este carbono, en lugar de que se le unan hidrógenos, se le une 2 carbonos. En lugar de poner las rayitas y los hidrógenos, le voy a poner carbonos. Está este carbono feliz. Y llega otro carbono feliz, que está aquí, aquí. Y recuerda que este carbono es igual que este.
O sea, me refiero a que van a tener la misma cantidad de electrones de valencia. Entonces dice, pues tú me caíste muy bien. Vamos a, vamos a formar enlaces. Entonces, este que está aquí, llega otro carbono y dice, ay, no me hagan, háganme caso. Yo también, a mí también me caen bien. Entonces, voy a llegar y también tiene sus 4 electrones de valencia. Puse como corazones porque recuerda que los electrones de este carbono son iguales que esto y que esto. Eso es en función de la teoría molecular. Entonces, dice, pues vamos a unirnos. Entonces, van a formar un enlace. Ahí lo voy a poner otro color. Van a formar un enlace aquí y un enlace aquí. Pero para que estos estén felices, pues necesitan que se les una otra cosa. Entonces, con los electrones que le sobraron a este carbono, dice, pues todavía tengo espacio para compartir con alguien más. Se le va a unir un hidrógeno, se le va a unir otro hidrógeno y aquí otro hidrógeno. Aquí, tengo, este ya está ocupado, ¿no? Aquí se formó un enlace y aquí se formó otro enlace. ¿Cuántos electrones tiene este carbono para compartir? ¿Cuál, el segundo? Ujú, Tiene 2. exacto. Entonces, cuando no hay otra cosa, nosotros le ponemos un hidrógeno. O sea, cuando tú veas un carbono que está solito y no sabes qué agregarle, agrégale hidrógenos. Siempre el carbono viene con hidrógenos, o la mayor parte de las veces. Entonces, y aquí pongo otro hidrógeno, ¿no? ¿Y este cuántos electrones le sobran? Es Exacto, entonces pongo aquí 3. Ok, partiendo de esa idea, esto que está aquí, yo lo puedo representar así. Lo voy a poner aquí. CH3, CH3, CH2 y, y CH3. Esto que está aquí, esta molécula que acabamos de dibujar, es lo mismo que yo representé eso. Pero eso también lo puedo dibujar así. Tengo un carbono aquí, otro carbono aquí, los voy a poner con flechita. Con un carbono aquí, otro carbono aquí y otro carbono aquí. Es lo mismo que yo lo dibujo así, a que yo lo dibuje así, a que yo lo dibuje así. Pero cuando tengo las rayitas, se sobreentiende que de cada vértice que tengo de unión aquí, o cada extremo que no tiene dibujada otra cosa, es un carbono unido con una cantidad de hidrógenos. Entonces, si yo tengo, uy, si yo tengo, ay, no quería borrar tanto. Bueno, voy a mover esto que está aquí y voy a borrar todo. No sé si eso ya quedó un poco, no sé si tenías duda ahí particularmente. no. Ok, bueno, cuando yo tengo un hidrógeno, un cicloalcano, como este que está aquí, que le voy a unir varios, perdón, me estoy tardando mucho en dibujar. Así lo voy a dibujar. Cuando yo tengo uno así unido, es como si yo tuviera esto. Entonces, si yo tengo aquí un carbono, tengo que considerar que este carbono está haciendo un enlace con este carbono y con este carbono. Entonces tiene un enlace aquí, bueno, un enlace aquí, un enlace aquí, y este carbono tiene un enlace aquí y un enlace aquí. No sé si eso ya quedó claro de dónde estaba cada carbono. ¿Sí te quedó? Ok. Pero como yo voy a sobreentender que cada uno de estos va a tener hidrógenos. El hidrógeno es como el 1. No se escribe, pero se entiende que está presente.
el hidrógeno es parecido. Este carbono que está aquí va a tener 2 enlaces con cada uno de estos carbonos, como en la figura anterior, como la que teníamos aquí. Y aparte va a tener 2 enlaces con hidrógenos, exactamente. Entonces, cuando tú los veas así, estos carbonos que están aquí es como si tuvieran un hidrógeno y es como si tuvieran un hidrógeno. Pero siempre tienes que contar cuántos enlaces están formando. Si estamos en un ciclo y no tienen nada, la mayoría de los que estén formando el ciclo van a tener 2 hidrógenos, porque el carbono solo puede formar 4 enlaces. Yo sé que lo digo mucho, pero si te aprendes cuántos enlaces, te digo, el nitrógeno y el oxígeno, que son estos 3 elementos, son los que vamos más a utilizar en general. Incluso cuando entres a tus clases, cuando avances más en tu carrera y veas clases de farma y demás, vas a ver muchos compuestos que tienen esto. Incluso hay hormonas que se ven así. O no sé si luego has visto y luego vienen así, y luego tienen, por ejemplo, y se ven moléculas así todas grandotas. La verdad es lo único que están haciendo es dibujarlas de tal manera que nosotros podamos representarlas y que se vea mucho más fácil. Igual, esta parte de identificar, por ejemplo, si este carbono pertenece a este ciclo o pertenece a este ciclo, ya es otra cosa y otra cuestión más avanzada de química orgánica, pero aquí nada más estamos aprendiendo a identificar cuántos hidrógenos tenemos. No sé si quedó claro hasta ahí. Sí, 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 quedó claro. Ok. Bueno, entonces te los voy a escribir acá. Voy a borrar todo y te voy a pedir que por favor dibujes. Voy a dibujar acá con las formas que hay. Esto y que dibujes el número de hidrógenos y de carbonos que va a tener cada figura que voy a dibujar ahorita. O mejor, ¿qué te parece si me las dibujo ahorita en mi cuaderno y te envío una foto para que tú hagas las figuras? Y ya determina primero si es alcano, alqueno o alquino, para que practiques y ya a partir de ahí seguimos, te puedo seguir dejando para que practiques con la nomenclatura, ¿va? Vale, Sí, entonces la dejamos ahí. Ahorita voy a ver cómo subir esto y para que tú lo puedas ver y nos vemos, ¿vale? vale. Va. Sí, Entonces, gracias. de que cuídate mucho. Gracias Nos igual. vemos. Bye.